Eterno Padre, al estudiar tu palabra, queremos pedirte al Espíritu Santo con nosotros. Ablanda nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las señales que anunciarían el regreso de Jesús sería la llegada de falsos cristos y falsos profetas. A medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, el número de falsos cristos aumentaría por el mundo entero. El diablo sabe que por mucho tiempo se ha esperado la venida de Jesús, y la condición del mundo ayudará, ya que por cada rincón del planeta se verán las señales de que Jesús está por regresar. Grandes multitudes aceptarán a las personas que pretenden ser Cristo, y la razón de caer en este engaño será la falta de estudio en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Era el año 1979, en Santiago, Chile. Álvaro Tais, un brasileño de unos 30 años, estaba haciendo unos días de ayuno cuando, según él, recibe una revelación de Dios, de su verdadera identidad, y que ahora era la reencarnación de Jesucristo. Comienza a enseñar su doctrina y miles lo aceptan abiertamente. Por mucho tiempo, este hombre vivió en Brasil y a menudo salía de su hogar para dar su bendición y volvía a entrar para seguir descansando. Pero cierta vez, aquel que no puede equivocarse dijo: así, si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí está en las cámaras o en el aposento, en la habitación, no le creáis. Mateo 24:26. Hace unos días hablaba con representantes de un movimiento llamado Soy Jesús. Ellos afirman, igual que Álvaro Tais, que Dios le dio una nueva identidad y un nuevo nombre, y que esa es la única verdad. Por lo cual enseñan que si no puedes aceptar que eres Jesús, estás condenado. Le pregunté a uno de ellos si también había muerto en la cruz por mí, y no me supo responder. El verdadero Jesús declaró en su palabra: entonces, si alguien os dijera, aquí está el Cristo o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 23 y 24. No solo llegarán mensajeros falsos, Jesús afirma que harán grandes señales y prodigios. Esta verdad arroja mucha luz a nuestros tiempos, advirtiéndonos que los milagros que podemos contemplar no son evidencias del poder de Dios. En 2 Corintios 11:14 nos habla de aquel que puede vestirse de ángel de luz, de Satanás. Él acompañará los engaños de sus agentes humanos con señales sobresalientes para seducir a aquellos que rechazaron el amor de la verdad bíblica. Dice Mateo 24:11, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Voces por todas partes de la tierra anunciarán falsedades. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad, como lo dice Juan 17:17. Las enseñanzas pronunciadas por los falsos profetas deben contradecir lo que está escrito en la Biblia. Saben, hermanos, que desde el Edén el propósito de Satanás fue engañar y confundir, presentar a Dios como un Dios mentiroso y llevar a los hombres a desconfiar en Él y de su gran amor. Pero el gran enemigo de las almas sabe que el tiempo se le acaba. Su obra ha fracasado una y otra vez a lo largo de la historia, y aún así nos preguntamos por qué son tantos los engañados. La única razón es la decisión personal de cada individuo. Nadie es obligado a aceptar el engaño.
Dios preservó su propio libro a través de las edades para que el hombre tenga un conocimiento cabal de su voluntad. La luz ha estado brillando con toda su fuerza día tras día en este periodo de gracia que vivimos. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, nos dice Juan 3:19. Nuestro único refugio en tiempos de oscuridad espiritual es la palabra de Dios. Debemos hacer un estudio profundo de sus grandes verdades. Mientras preparaba este tema, me llega un mensaje de un estudiante que recién se está iniciando en el estudio de la palabra. Él me escribe: nacimos con la información trastocada. El enemigo se encargó que viniéramos al mundo escuchando creencias corrompidas por él. Ahora entiendo que si quiero pertenecer al grupo de los salvos, debo ser fuerte y resistir. Aún sabiendo que sufriré persecución, estoy dispuesto a seguir estudiando la Biblia. Lo decido así porque sé que vale la pena. Grande será en el cielo la recompensa de aquellos que se deciden de todo corazón por el Señor. Seguro es el camino de los que abrazaron las verdades que están escritas en el libro de Dios. Pero hay un asunto más que estudiar si no queremos ser barridos por los engaños de los últimos tiempos. La única manera de evitar los engaños finales es conociendo y amando las verdades. Si creemos que la venida de Jesús será tal cual lo presenta su palabra, entonces no seremos movidos a creer en los falsos cristos o los falsos profetas, y estaremos seguros en estos últimos días. ¿Cómo será la venida de Jesús? Dice la palabra de Dios: así, si os dicen aquí está en el desierto, no salgáis, aquí están las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto se encuentra en Mateo 24, 26 y 27. Jesús toma la figura del relámpago para compararlo con su propia venida. Claramente, si la venida de Jesús se mostrara como se muestra el relámpago, entonces no necesitamos que nadie nos diga está aquí, está allá, porque será un evento muy notable por todo el mundo. Muchos creen que la venida de Jesús será rápida como un relámpago, pero el versículo no nos dice nada acerca de la rapidez, sino que el versículo hace alusión al resplandor. Una explicación más clara la encontramos en Lucas 17, 24, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos verán a Jesús volver? Es una buena pregunta. Muchas voces se levantan a enseñar que algunos no verán a Jesús. Algunos dicen que los malos no lo verán volver. Otros dicen que la iglesia no verá a Jesús regresar. Sin embargo, no importa lo que las voces digan, sino lo que dice Dios. Dice la palabra de Dios: mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Todos verán a Jesús regresar al mundo. Y cada vez que se menciona la venida de Jesús, se nombran las nubes como el lugar de donde se lo ve venir. El apóstol Pablo detalla la venida de Jesús viniendo en las nubes y nos aclara que el Señor no tocará el suelo. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, los resucitados, en las nubes a recibir al Señor en el aire,
y allí estaremos siempre con el Señor. Los justos recién resucitados, junto con los que están vivos en ese momento, son llevados a la presencia del Señor y lo reciben en el aire. Deberíamos conocer muy bien la manera en que Jesús regresará. Hay un solo modo para la venida de Jesús, y ese único modo está detallado en Hechos 1:11. Y les dijeron: Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Si Jesús viene del mismo modo en que se fue, entonces debemos estudiar la manera en que se fue para no ser engañados. Para no ser engañados por falsos cristos, ¿verdad? Un versículo antes nos relata que Jesús iba ascendiendo a la vista de ellos y ellos miraban cómo su maestro se iba elevando hacia las alturas. Estamos hablando de un Jesús visible que se puede palpar. No desapareció, no se volvió luz, no se fue rápido, no se fue en secreto. Así como ascendió, descenderá, y los verdaderos discípulos lo reconocerán. La palabra de Dios es muy clara con este asunto, hermanos. Sin embargo, muchos prefirieron cerrar sus oídos a la verdad y tomaron posturas que nada tienen que ver con lo que está escrito en la inspiración divina. Un ejemplo claro es la doctrina del rapto secreto, en donde se apoya la teoría de que la iglesia no verá a Jesús volver y que algunos son llevados al cielo mientras que otros siguen viviendo aquí en la tierra. Se enseña que algunos desaparecen y hasta se hicieron muchas películas que envolvieron al mundo en este terrible engaño. Esta idea comienza a tener fuerza dentro de las iglesias cristianas evangélicas después de la declaración de la escocesa Margaret MacDonald en 1830, en donde ella afirma tener una visión del rapto, y desde allí los defensores de esta enseñanza utilizan ciertos pasajes de la Biblia que aquí hemos mencionado recién, pero ellos lo utilizan para apoyar esta postura incorrecta. Solo aquellos que acepten las verdades bíblicas sin agregar, sin quitar, solo ellos estarán protegidos de los poderosos engaños que circularán en las filas cristianas. El enemigo consiguió mezclar verdad y error, hacer mentiras tan agradables al oído que dan gusto consumir, y millones caen en sus trampas. Cada uno será responsable de decidir creer en la Biblia o creer en las voces populares. Cada uno tomará la decisión de sentarse a leer la palabra de Dios o sentarse a escuchar sermones vacíos, sin contenido bíblico. Cada uno decidirá ablandar su corazón al mensaje de Dios o endurecerse en su propia posición. El mundo cristiano debería volver a las verdades bíblicas y dejar Babilonia. Pero Dios tiene resuelto este asunto. Ha comenzado el zarandeo en el pueblo de Dios y no habrá vuelta atrás para quienes aman las tradiciones de los hombres antes que a las verdades de Dios que hemos leído en su palabra. Deberíamos estar, hermanos, estudiando día y noche la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros se humille en oración y le pregunte a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios mismo nos revelará su preciosa luz a través de su palabra. Y veremos que no hace falta que nadie me lo cuente, que nadie me cuente lo que pasará, porque yo mismo lo leí de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y recuerda que si quieres recibir estudios sobre la palabra de Dios, puedes ingresar al link de esta descripción para poder comenzar un curso de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente.